Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, espero que estén bien. Y bueno, estamos tocando el tema de las señales de los últimos tiempos. Y vamos a comenzar con la enseñanza y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estudiar la palabra de Dios un poquito a profundidad, lo que son el tema de las señales, las profecías. Les comentaba prácticamente de que una cosa es escatología, que tiene que ver con el estudio profundo de los últimos tiempos y va mezclado con las profecías. Ahorita estamos viendo solamente el punto de las profecías a nivel general y ya en la materia de escatología se ve a detalle en qué momento se cumplen las profecías, se ven los tiempos, el cronograma o los tiempos proféticos ya en un mapa conceptual de cómo sucederían las cosas. Entonces no necesariamente estamos viendo ahorita escatología, sino viendo solamente las profecías a nivel general de las que se están cumpliendo y las que faltan por cumplirse también. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia, el entendimiento para entender lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Sabemos que Dios tiene tantas cosas para nosotros, Él nos ama tanto y de verdad que Dios ha escrito en su palabra tantas cosas que nos sorprenden, nos maravillan y nos llenan de asombro, de tal manera que tal parece que todo va coincidiendo y todo va encajando. No es coincidencia, es simplemente algo que Dios ya vio a futuro. Es decir, Dios ya estuvo en el futuro, Dios vio todo lo que había a pasar y lo manda a escribir a los escritores, a los profetas, de tal manera que por eso es que coinciden cada una de las profecías, como van encajando en el plan de Dios. Entonces, así es como se miran las profecías. Un vistazo de lo que Dios observó al futuro. Dios ya estuvo en el futuro y cómo es que de alguna manera Dios permitió que se escribieran cada uno de los detalles de cada una de las profecías. Por lo tanto, entendemos que si Dios tiene el control del tiempo, no debemos preocuparnos, no debemos de tener ese temor, esa angustia, sino al contrario, si Dios ya vio todo lo que había de pasar, entonces tenemos la seguridad de que Él también mandó escribir mucho más allá de las profecías. Él mandó escribir lo que pasaría. Por eso se nos muestra el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones, que es un concepto muy amplio que Dios nos da, son temas profundos, maravillas, que Dios nos ha mostrado también de cómo va a terminar este mundo, esta era, y de lo que continúa después de esto. De hecho, el libro de Apocalipsis al final nos muestra cómo desciende a la ciudad santa y cómo se cierra este libro tan maravilloso en un gozo celestial. Entonces vamos a continuar. Veíamos las profecías, vimos la última que fue el hecho de que el conflicto más bien el hecho de que Jerusalén iba a estar en conflicto o iba a ser una ciudad en conflicto porque las naciones iban a regresar a ver a Jerusalén. Desde 1948 ha renacido Jerusalén, Israel prácticamente, y cómo ha sido un pueblo bendecido por Dios. Y vemos últimamente los avances tecnológicos, los avances en armamentos, los avances en tantas áreas. Israel se ha fructificado, se ha multiplicado y es una nación que ha deslumbrado a las demás naciones mundialmente. Entonces, también vemos ahora una nación, el punto número 8, que es la profecía de Magog. Prácticamente se habla de Rusia, que surgiría como una potencia militar. ¿Cómo sabemos que es Rusia? Prácticamente porque en aquella zona se muestra como hay una ciudad o un asentamiento llamado Magog y Gog, de tal manera que Dios no se refiere específicamente al pueblo como tal, sino al asentamiento que está en aquella zona. Sabemos que actualmente hay una nación que se llama Rusia, pero antes no se llamaba Rusia. Entonces, ¿cómo Dios va a llamar a una nación si no existía? Precisamente por la zona. Entonces dice el libro de Ezequiel, 38. Todo el capítulo 38 y 39 nos hablan acerca de una nación potente. Entonces, si nos ponemos a estudiar todos estos dos capítulos, encontramos un gran estudio de todo lo que es la nación, de cómo tendría el poder y la autoridad para poder destruir y estar sobre muchas naciones. Veamos qué dice Ezequiel. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Magog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército.
caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Entonces, sigue todo ese capítulo 38 y 39 hablando de esta gran nación que está en tierra de Magog. Entonces, aquella zona se conoce precisamente como Rusia, por la zona en la que estaba y por las naciones que se encuentran alrededor. Entonces, esta nación surgiría como una potencia mundial en armamento. Dios le daría la autoridad y el respaldo para que esa nación surgiera como para poder gobernar y estar sobre muchas naciones. Entonces, actualmente descubrimos que Rusia está equipada en armamentos militares muy sofisticados. No solamente en armas nucleares, sino en todo tipo de armas biológicas también, entre otras. Entonces, hay un sinfín de información que nos habla acerca de esta nación de Rusia, cómo es que está armada y actualmente con su presidente Vladimir Putin, que está gobernando en esta potencia mundial, y cómo está resurgiendo prácticamente desde hace mucho tiempo como una nación fuerte. ¿Y cómo sabemos todo eso? Pues porque Dios le dio la autoridad. Dios permitió que esa nación renaciera como una nación poderosa para poder estar sobre muchas naciones, e incluso está dando protección y seguridad a muchas partes de Europa. Por lo tanto, esa nación está surgiendo así y está cumpliéndose esta profecía. El punto número 9 nos habla sobre Persia, Cus y Fud. Esas naciones que están alrededor de Israel, que son prácticamente Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Irán, etc. Actualmente se conocen con esos nombres, Turquía, etc. Entonces, esas naciones obviamente no se llamaban así todas antes, sino que ahora tienen nuevos nombres, pero precisamente Dios los llama con otros nombres, y refiriéndose a las zonas donde estaban aquellos asentamientos. Habla de Togarma, de Gomer, de Persia, de Cus, de Fud. Naciones que ahora actualmente tienen otro nombre, pero que sin embargo no dejan de estar en el plan de Dios. Por lo tanto, esas naciones, ¿qué dice contra ellos? Se dice en Ezequiel 39. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, júntense y vengan, reúnense de todas partes a mi víctima que sacrifico. Aquí nos habla prácticamente de distintas naciones que se reunirían para pelear contra Israel. Actualmente hemos visto noticias de donde Israel está siendo atacada por naciones árabes. Entonces, eso no es coincidencia. Esto es algo muy grave. El hecho de que las naciones estén juntando y estén planeando contra Israel, porque prácticamente Israel es una piedra en el zapato de todos los árabes, porque no permiten, más bien Israel es una pequeña tierra en medio de una nación árabe. De tal manera que los judíos estorban a los árabes para que puedan transportar su petróleo a toda Europa. Por lo tanto, entonces, ¿qué sucedería? Prácticamente todas las naciones árabes se reunirían para pelear contra Israel, y eso ya se está anunciando. Ya hay noticias de los mundialmente de que hay naciones que están disparando misiles contra Israel y no han podido destruirlos porque Dios está con ellos. Por lo tanto, va a llegar un momento en que todas las naciones se van a querer juntar y hacer un solo ejército y de verdad acabar literalmente contra Israel. Entonces, en ese momento es que Dios descenderá del cielo y consumirá a todas las naciones. Entonces, esa profecía de Ezequiel 39 se está cumpliendo en parte porque las naciones se están reuniendo para poder pelear contra Israel. Pero la otra parte falta que se cumpla, porque se cumplirá literalmente cuando el Señor venga y destruya con el poder de su boca a las naciones que estén en contra de Israel. Entonces Dios va a permitir que Israel en algún momento sea golpeada, que lleguen los misiles a la tierra y que de una forma entre en batalla. Ya literalmente están peleando, Israel literalmente estará peleando, aventando misiles, armamento,
de tal manera que hay una contienda y prácticamente Israel esté a punto de ser vencido. Y es cuando el Señor descenderá a la tierra y acabará con sus enemigos. Entonces eso falta que se cumpla, pero en parte ya está sucediendo gran movimiento militar en contra de Israel. Otra profecía tiene que ver con el río Éufrates, y dice la palabra que se secará. Actualmente vemos que como este río ha disminuido en gran manera su cauce, de tal manera que tal parece que literalmente se está secando. Y esto pues obviamente es una noticia nacional desde hace mucho tiempo, porque Dios lo había profetizado. Dice la palabra: el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, esta palabra nos habla del río Éufrates que se secaría, pero actualmente ya se está secando. Y no es prácticamente que ya se cumplió totalmente esta profecía, sino que en ese momento, más bien esta profecía es a futuro, cuando ya viene la gran tribulación y cuando vengan los reyes del oriente. Y prácticamente cuando hablamos del oriente estamos hablando de China, de Japón, de Corea, que prácticamente China es la más fuerte, que se va a aliar con los árabes para poder destruir a Israel, y tendrán que pasar por ese río, de tal manera que ese río va a estar seco y van a pasar la nación de la nación china con sus millares de ejércitos para poder pelear contra Israel. Entonces actualmente se está cumpliendo en parte esa profecía porque se está secando ese río. Ahora, hay otra profecía, ya cambiando un poquito más el tema, nos habla sobre falsos maestros. Ok, este punto nos enseña que existen alrededor del mundo, incluso desde que Cristo dejó la iglesia, y cuando Pablo comienza a predicar alrededor de muchas naciones, Pablo especifica que vendrían engañadores. Y obviamente fue el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, quien le revela a Pablo lo que pasaría en el tiempo futuro. Incluso de lo que ya estaba pasando Pablo en el tiempo en que él estaba predicando a la iglesia. Dice segunda carta de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sabemos esto porque está escrito en la palabra de Dios. Y si en el tiempo pasado, cuando Pablo todavía estaba, y cuando los apóstoles predicaron alrededor de muchas naciones, ya había falsos maestros, ya había falsos profetas, y Pablo escribió también que él prácticamente estaba viendo cómo después que Pablo predicaba a las iglesias, se introducían falsos maestros. Si eso pasó antes, ¿por qué no habría de pasar ahora? Entonces, alrededor del mundo se han levantado falsos maestros que quieren enseñar la palabra de Dios y que incluso han nacido dentro del Evangelio. No nos debe espantar, porque muchas religiones, muchas sectas nacerán prácticamente del Evangelio, o aquellas personas que no conocieron literalmente al Espíritu Santo, y que si lo llegaron a conocer, lo van a llegar a blasfemar, de tal manera que van a tergiversar con un espíritu de engaño la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que Satanás se dice como ángel de luz. Por lo tanto, debemos entender que si Satanás se viste como ángel de luz, él usará a los mismos cristianos, llámese quien sea, pastores y líderes, profetas, evangelistas de todo tipo, de tal manera que entrará un espíritu de error en las mismas iglesias y empezarán a cambiar la palabra. Ahora, algo interesante es que debemos de tener cuidado de cómo interpretamos la palabra de Dios, porque Dios nunca va a tergiversar su propia palabra. Curiosamente, hay personas, pastores, que han escuchado supuestamente la voz de Dios
en Brasil, hay esas noticias que están abundando, que en Brasil, y no creo que no solamente en Brasil, sino en los diferentes países, pero esa noticia dice que en Brasil un pastor escuchó la voz de Dios y que le dijo que tendría que dejar a su esposa y que casarse, se tendría que casar con un miembro. Entonces, esa persona, por hacerle caso supuestamente a la voz de Dios, deshonra y tergiversa la palabra de Dios. Ok, dice la palabra que si les anunciara otro ángel, otro evangelio distinto al que se nos había enseñado, se ha llamado anatema, una maldición. Entonces hay pastores que han escuchado supuestamente la voz de Dios y que les ha dicho cosas que van en contra de su palabra. Un principio es este: Dios nunca va a estar en contra de su propia palabra. Dios nunca va a decir una cosa y al rato se va a arrepentir y va a decir, no, es que no quise decir eso. Y Dios nunca va a tergiversar o cambiar sus planes. Entonces eso es un espíritu de engaño, de error. Dios no puede cambiar sus planes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo mantiene. Si dijo, Él habló sobre el adulterio, habló en contra de los afeminados, Dios no va a decir en los últimos tiempos que se equivocó, que ahora sí lo va a permitir. Al contrario, entonces todo eso proviene del mismo enemigo, que se disfraza como ángel de luz, que le habla a pastores y a líderes, haciéndolos creer que es Dios quien les ha hablado. Bien, entonces tenemos que la Biblia nos habla acerca de falsos maestros y falsas religiones. De hecho, dijimos que las religiones nacerían prácticamente de lo que es el cristianismo. Personas que han confundido y han tergiversado el Evangelio y han supuestamente escuchado la voz de Dios y han sido engañados o seducidos por Satanás. Por lo tanto, hay diversidad de religiones y sectas que están en contra ya de la palabra de Dios. El principio es que Dios no tergiversa su palabra. Y estamos hablando porque la Biblia nos enseña acerca de todo eso, de falsos maestros, falsos profetas en el pueblo, que tendrán la avaricia, que tendrán un corazón lleno de vanidad y que van a preferir más el mundo y la riqueza que la presencia y la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con esto, porque también nos habla la Biblia acerca de los falsos profetas hambrientos de dinero. Es precisamente el punto número 13, esta profecía dice, 2 de Pedro 3, 2, 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué es esto? Precisamente que habrá muchos pastores, líderes religiosos, apóstoles, que harán mercadería precisamente con palabras fingidas, es porque usarán la palabra para poder aplicarla a la necesidad de la persona para seducirlos y querer sacarles el dinero. Aquí el gancho para ello utiliza la gente es la necesidad o la enfermedad de las personas. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado, porque Dios no compra, más bien Dios no vende las bendiciones. Dios pide primero un arrepentimiento. Hay personas que ahora hacen negocio con la fe. Dicen, tú tienes que dar tanto dinero, tu cheque debe ser de tanto para que Dios te pueda responder tu necesidad, para que Dios te pueda ayudar. Para que Dios haga un milagro en tu vida tienes que ofrendar tanto y tienes que hacer un acto de fe y de obediencia. Para empezar, la obediencia no equivale a dinero. La obediencia equivale a un cambio de vida, a un cambio de actitud, a un arrepentimiento y un convertimiento de los malos caminos. A Dios no le interesa tu dinero, Él es el dueño del oro y la plata. Pero a Dios le interesa tu corazón, mi corazón. Lo que Dios quiere es un corazón arrepentido. Ahora, los puntos para que Dios pueda bendecir a alguien es precisamente eso, un corazón convertido y entonces ahora actuar en obediencia. Y la obediencia obviamente se nota en el cambio de la vida, en el cambio de actitud. Por lo tanto, Dios no vende las bendiciones. Dios no hace un contrato y te dice si tú ofrendas tanto, si tu cheque es de tanto, entonces te voy a bendecir. Eso es una estafa. Dios no obra a través del dinero. Dios obra a través de la fe y de la obediencia y del arrepentimiento de las personas. Por lo tanto, todas aquellas personas que han hecho mercadería tendrán su pago justo.
Incluso he conocido de pastores que ahora prácticamente les cobran a sus miembros. Nosotros hemos tenido cuidado de no trabajar de esa manera. Es cierto, Dios bendice, claro que sí, estamos a favor de eso, estamos a favor de que el hombre tiene que ofrendar y que entregarle a Dios su corazón antes que cualquier ofrenda. Dios bendice al que da con alegría, al que da con regocijo. Pero sin embargo, no podemos nosotros hacer un mercado de la fe. Dios no bendice de acuerdo a la ofrenda o de acuerdo al cheque. Por lo tanto, tengamos cuidado, iglesia. Dios no te va a bendecir si antes no te has arrepentido. Y si quieres hacerlo de esa manera, si tú quieres ofrendar, hazlo de corazón, pero no a cambio de una bendición. Dios no vende las bendiciones. Por lo tanto, toda aquella persona que te quiera vender un milagro, no le hagas caso. Dios no contradice su palabra. Dios pide primero arrepentimiento y convertimiento, para que entonces vengan a la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de paz y de prosperidad. Y válgase la palabra o la expresión, la prosperidad no necesariamente es la abundancia de riqueza. La prosperidad viene en una familia sana, en la salud corporal. La bendición viene en el matrimonio, en los hijos, etc. Esa es una vida próspera. Una vida próspera tiene que ver con la relación y el contacto que tenemos con Dios, una vida de obediencia. Entonces no confundamos todo esto. Ok, otro punto interesante es el número 14, que la humanidad tendría el potencial para destruir toda la vida. Es decir, ya hay naciones que están llenando de armas, como Arabia Saudita, entre todas las naciones árabes, que son de las naciones que tienen más armamentos nucleares, pero además de Estados Unidos, de Rusia, de China también, que se está equipando fuertemente, entre otras naciones, está hablando de un armamento nuclear. Y precisamente la palabra de Dios dice eso. Mateo 24, 21 al 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, la Biblia nos enseña que habría destrucciones, habría angustias, habría tantas cosas, pero específicamente la Biblia nos habla acerca de las naciones que tenían el poder para tener armamentos nucleares. Ya vimos acerca de Rusia y además de otras naciones. Pero prácticamente esas armas ya no solamente son nucleares, también ya son biológicas y tienen mucho que ver con lo que está pasando ahora también. Este virus que ha sido soltado es parte de un armamento para poder acabar con la raza humana. Una de las cosas que Satanás quiere hacer es destruir al ser humano. ¿Cómo sabemos esto? Porque Satanás odia a Dios, y como no puede acabar con Dios, no puede luchar contra Dios, Satanás lucha contra la iglesia, contra la raza humana. Satanás quiere acabar con el ser humano porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces Satanás vino a destruir al hombre, y lo vemos desde el principio en Adán y Eva, lo vemos en Caín y Abel, lo vemos en tantas cosas, en tantas historias, cuando Satanás quiere acabar con el hombre, con los bebés, etc. Entonces parte de los pensamientos y planes de Satanás es destruir al hombre. Y obviamente Satanás trabaja con aquellos que se dejan engañar, con aquellos políticos, aquellas naciones que quieren crear más armas para poder supuestamente traer una paz a través de armamentos nucleares. Entonces Satanás busca destruir al ser humano y trabaja con las naciones para que se levanten en guerra una contra otra y se destruyen. Por lo tanto, ya hay naciones que se han equipado, pero también existen otro tipo de armamentos, que son los armamentos biológicos. Y otra profecía tiene que ver con Zacarías, y dice: Zacarías anticipó el uso de las armas nucleares. Ok, abundemos un poquito de esto. Zacarías 14, 12 dice: y esa será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Por una parte nos enseña que es Dios
quien destruirá en este caso a las naciones que vengan a hacer guerra contra Jerusalén. Y algo interesante es que es Dios mismo, con el poder de su palabra, que destruirá las naciones. Pero parte de eso tiene que ver con las armas nucleares que ya han sido probadas, donde los hombres han sido consumidos su carne por ese tipo de armamentos nucleares, pero también otro tipo de armamentos biológicos o radiactivos, que esos afectan prácticamente el cuerpo, el sistema inmunológico, que afectan la piel, afectan el organismo y crean especies de mutaciones en el cuerpo. Entonces vemos claramente cómo muchas naciones ya se han equipado con ese tipo de armamentos y que están creando muchas armas para poder pelear ya no solamente con balas, sino más bien con armas que acaben más rápido con sus enemigos, que los destruyan en poco tiempo y a veces sin ningún solo disparo. Entonces lo que estamos viendo hoy, esta pandemia que hoy estamos viviendo, es parte de ese armamento. Cómo ha sido soltado un virus en todo el mundo y cómo está afectando y matando a cientos y miles de personas por todo el mundo y ni siquiera se ha lanzado una sola bala. Ahora se había anticipado desde hace tiempo de que las armas o las guerras ya no serían solamente nucleares, sino que serían biológicas, específicamente a través de virus, y que eso provocaría inestabilidad económica y política con influencia sobre todo el ser humano, para poder infundir miedo, para poder controlar al ser humano y llevarlos a que tengan la necesidad de ser vacunados con quién sabe qué tantas cosas. Y hay mucha información sobre todo esto, que se está planeando una vacuna ya que tendrá que implantarse en el cuerpo y será a través de un chip. Entonces este punto no lo quiero tocar ahorita, sino más adelante en otras profecías. Pero lo interesante aquí es que las armas ahora se están provocando para infundir temor en todo el mundo y traer un control a nivel mundial. Entonces esas armas están están afectando a los seres humanos. Ok. Punto número 16. El Señor Jesucristo dijo, refiriéndose a los últimos días, lo siguiente. En Lucas 21, 25 al 26, Él dijo, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por lo tanto, lo que el Señor nos habla es acerca de tantas cosas que tienen que ver con esto. Primero, nos habla acerca de del sol, la luna y las estrellas. ¿Qué tiene que ver esto con las profecías? Sencillo. En el Génesis, Dios estableció que el sol, la luna y las estrellas, Dios las había puesto para señales al ser humano. De tal manera que a través del sol, de la luna y de las estrellas, Dios muestra los últimos tiempos, y las profecías que se están cumpliendo tienen mucha relación con los eclipses de sol, con los eclipses de luna, luna de sangre también, y las estrellas. ¿Por qué? Porque si Dios puso, y Él es el creador de las estrellas y del sol, ¿por qué no habría de usar esos medios naturales para poder hablarle al ser humano? Por lo tanto, Dios estableció a través de sus tiempos, dice que el sol y las estrellas y la luna fueron establecidas para las estaciones del año. Pero entonces las estaciones del año son tiempos, y tiempos relacionados con el tiempo de Dios. Por lo tanto, entendemos que si Él es el creador de todo y ha puesto en un balance y ha cronometrado todo eso, Él está usando los medios naturales, uno, para hacerle entender al hombre que Dios es el creador y Él tiene todo bajo control. Y dos, para que el ser humano se arrepienta viendo las señales. Por lo tanto, tenemos eclipses de sol, eclipses de luna, luna de sangre, entre otros fenómenos naturales. Y Dios usa todo eso para hablarle al ser humano. Y dice el Señor Jesucristo,
señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí nos está hablando específicamente de tsunamis. La gente ha llegado a un punto donde se ha corrompido y Dios ha permitido que en esos pueblos, en aquellas ciudades donde hay tanta corrupción, vengan catástrofes naturales. Es lo que estamos viendo en muchas naciones como Haití, como otras zonas donde ha abundado el pecado, y Dios ha permitido juicios en esos lugares, de tal manera que la gente se pueda arrepentir. Entonces, eso provoca confusión, provoca desesperación en la gente, dice desfallecimiento de los hombres por el temor. Y obviamente todo eso infunde miedo y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por lo tanto, Dios nos está hablando en estos últimos tiempos. Y Dios usa las catástrofes naturales como terremotos, grandes tempestades, tormentas, tornados, entre otras cosas. Dios permite todo eso para que el ser humano entienda, no podemos jugar con Dios, necesitamos volvernos hacia Dios, necesitamos arrepentirnos, tener un corazón quebrantado y reconocer que Dios nos está hablando porque Él nos ama. Todas estas anunciaciones es precisamente porque Dios nos ama. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a un arrepentimiento. Muy bien. Entonces se habla de más profecías. Eclipses del sol, de luna, etc. Vemos claramente ahí vemos ahí precisamente estos eclipses del sol, de luna y señales en el cielo. Vemos todos los tsunamis, terremotos, en fin. Ok, profecía número 17. La instauración de un gobierno global. Y prácticamente esto no lo vamos a ver hoy, sino hasta la próxima semana. Pero quiero anunciarles que esto es precisamente de lo que se está hablando en estos últimos tiempos. Y no necesariamente es nuevo, sino que ya tiene bastante tiempo en que se ha establecido este gobierno, y que diferentes naciones, diferentes políticos, personas de gran renombre, personas en un impacto social muy fuerte, de una economía también muy fuerte, se están reuniendo cada año para poder hacer planes para un gobierno mundial. Por lo tanto, toda esta pandemia también que se está llevando a cabo es precisamente porque Satanás tiene planes detrás de todo esto para poder controlar y manipular al ser humano, para que deseen con todo su corazón que alguien los gobierne, y sea todo eso una preparación para el anticristo. Pero mis hermanos, nosotros como iglesia debemos entender que estamos en los últimos tiempos, y eso nos debe alegrar, nos debe dar mucho gusto, porque si todo esto se está cumpliendo, entonces Dios viene pronto. El Señor está cumpliendo cada una de las profecías que Él había dicho, y el Señor Jesucristo se los dijo a sus discípulos. Cuando vean todas estas cosas, sepan que el verano está cerca. Por lo tanto, como iglesia, como hijos de Dios, debemos saber que nuestro amado está a las puertas. Y digamos como dijo el Señor Jesucristo en el Apocalipsis, y el Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Así que, mis hermanos, cada día debemos de anhelar más y más la presencia de Dios, y orar al Señor y decirle: Señor, ven pronto. Ven pronto. Nuestro corazón debe conectarse al corazón de Dios y anhelar que Él venga por nosotros. Amén. Pues, mis hermanos, terminamos hoy estas profecías. La próxima semana continuamos con la número 17, que es la instauración de un gobierno mundial, que obviamente va a estar muy interesante. Amén. Dios nos los bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.